so high, I'm hypnotized. Bienvenidos a la segunda charla de este año del ciclo de Biotecnología para Todos. Este ciclo lo organiza el Aula de la Ciencia de la Universidad de Cantabria y lo coordinamos Mapi Garcillán y yo, María Lucas, que somos investigadoras del IBBTEC, del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria, ¿vale? Que es un instituto mixto entre la Universidad de Cantabria y el CSIC. Os agradecemos vuestra asistencia a esta charla, ¿vale? Nos encanta ver que también os interesa la ciencia y que queréis aprender más sobre biotecnología. La semana pasada aprendimos sobre una técnica como es la espectrometría de masas, que vimos que nos sirve, por ejemplo, ¿no?, para ver qué proteínas tenemos en una muestra y poder identificar su secuencia. Hoy vamos a aprender sobre otra técnica también fundamental para la biotecnología, como es la secuenciación del ADN. ¿Vale? Esta vez vamos a poder saber cuál es la secuencia del ADN, qué letras tiene ese ADN en una muestra y podemos identificar, por ejemplo, qué microorganismos hay, qué bacterias o qué hongos hay en una muestra. Para ello hemos invitado a María de Toro, que es una experta en este campo y es nuestra estrella invitada de este ciclo, ¿vale? Porque es nuestra invitada de fuera de Santander. María de Toro es licenciada en Química por la Universidad de La Rioja y en Bioquímica por la Universidad de Zaragoza. Hizo su doctorado en la Universidad de La Rioja estudiando la bacteria Salmonella y las resistencias a antibióticos, y su interés y su pasión por este microorganismo hace que su seudónimo en redes sea Miss Salmonella, como la conocemos muchos, y es una gran divulgadora científica en redes. María luego, tras su doctorado, vino aquí a Santander, al IBBTEC, a estudiar, a especializarse en bioinformática en el grupo de Fernando de la Cruz en el IBBTEC. Y hoy en día es un referente nacional en el área de la bioinformática. Lleva 10 años trabajando y dirigiendo la plataforma de bioinformática y genómica del Centro de Investigación de Biomedicina de La Rioja, y además compagina su investigación también con docencia en diversos másters de bioinformática a nivel nacional. María de Toro ha publicado más de 100 artículos de científicos, ha trabajado en diversos proyectos tanto nacionales como internacionales en el ámbito tanto de la biomedicina, medio ambiente o biotecnología, y hoy nos va a hablar de uno de sus proyectos muy ligados a su tierra, que es La Rioja, ¿vale? Como es la aplicación de la secuenciación del ADN, de la genómica, en la vinicultura moderna. Vale, gracias, María, por acompañarnos hoy. Espero que disfrutéis de la charla y cuando acabemos compartiremos preguntas y comentarios. Gracias, María, a María y a Mapi por haberme invitado. Para mí venir a Santander siempre es fantástico porque esta fue mi casa y la verdad es que la sigo sintiendo así, y la verdad es que fueron mis primeros pasos en bioinformática los di aquí y es a lo que actualmente me dedico. Como ha dicho María, yo dirijo la plataforma de genómica y bioinformática del CIBIR y nosotros, pues bueno, aunque somos un centro de biomedicina, realizamos proyectos de muy diverso tipo. Y estando en La Rioja, pues es muy difícil no caer en el mundo de la vitivinicultura. Y bueno, nosotros, la plataforma es unidad asociada a CSIC por el ICVV, que os pongo ahí, que me oiréis repetirlo hoy. El ICVV es un centro CSIC, como es aquí el IBBTEC, Centro Asociado CSIC, Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino. Es el único centro en España que se dedica íntegramente a la vid y el vino. Entonces, bueno, nosotros tenemos una sinergia importante en analizar qué es lo que ocurre. Yo la charla la titulé en su día, El ADN del viñedo, lo que el microbioma nos cuenta. Y es que me gustaría empezar haciéndoos una pregunta, y es, cuando pensamos en un vino, que por cierto tengo que decir que yo de vinos lo que mejor se me da es beberlos, porque no soy ingeniero agrónomo, no controlo muchas de esas cosas, pero bueno, ¿qué creéis que influye más en un vino? En el sabor, en las características organolépticas, la variedad, el clima, el suelo o quizás algo que no vemos.
Antes de seguir, sí que quería explicaros por qué es importante el viñedo en nuestro país, en España, y es que somos el primer país en superficie vitícola. Tenemos el 13% del viñedo mundial, con casi 1 millón de hectáreas, por delante de Francia, de China y de Italia, que son los que nos siguen en el ranking. Sin embargo, tenemos una lenta y constante contracción en los últimos años. Y desde el año 2023 al 2024, que son los últimos datos que la Organización Internacional del Viñedo nos ofrece, se ha contraído nuestra superficie, la superficie española, casi en un 2%. ¿Vale? O sea, estamos en un periodo de contracción de nuestros cultivos de viñedo. Y La Rioja supone 7% de la superficie nacional. Además, somos el tercer productor mundial de vino, con más de 30 millones de hectolitros anuales, por detrás de Italia y Francia. Tenemos una montaña rusa de producción que es altamente dependiente del clima. Y tenemos también una producción de uva fresca, de uva de mesa y de uva pasa. Pero, aunque producimos tanto, somos el segundo exportador mundial, pero 2 de cada 3 litros que se producen en España se exportan, ¿vale? Tenemos un gran desequilibrio estructural entre lo que producimos y lo que consumimos dentro de nuestro país. Y tenemos además un estancamiento, incluso yo me atrevería a decir una contracción en el consumo de vino. Y eso hace que tengamos que exportar. Es supervivencia del sector, ¿vale? Por tanto, los pilares son un liderazgo terrestre, una volatilidad productiva altamente dependiente del clima, de factores externos que no controlamos y que además son cambiantes, y una brecha de consumo. Por lo tanto, tenemos que ser exportadores de vino. Respecto a La Rioja, que es mi tierra, pues el 91% de nuestra superficie es uva tinta, especialmente Tempranillo, que es nuestro rey, es nuestra variedad autóctona, una de nuestras variedades autóctonas, la más conocida, la más resiliente, seguido de Garnacha, Mazuelo, Graciano, Maturana, otras variedades minoritarias que se utilizan como lo que llamamos coupage, es decir, para cubrir los vinos, para mezclarlos, para darles otras características. Y luego tenemos un 9% de producción de vino blanco, especialmente Tempranillo blanco, esta sí que es autóctona, esta se descubrió en La Rioja, se descubrió en el ICVV. Y luego tenemos Domina Viura, que es la que más se comercializa, y luego tenemos el Tempranillo blanco, que está creciente. Y de hecho tengo que deciros que lo más creciente hoy en día en mercado es la uva blanca. En La Rioja tenemos ahora mismo, el gobierno tiene un programa para que los viticultores arranquen el viñedo de tinto y pongan uva blanca, ¿vale? Tenemos también una producción variable. Todos los años, cuando llega octubre y noviembre, empezamos con la calidad, la cantidad, la calidad, la cantidad, de tinto blanco y rosado. Y bueno, el liderazgo en el mercado global, realmente lo que se caracteriza a La Rioja es porque muchos de sus vinos se venden en España. Somos líderes en el mercado español, aunque también hay un alto crecimiento en exportaciones. Vale, pues si volvemos a la charla, yo os he puesto un poco en contexto por qué en La Rioja nos importa el vino, porque básicamente es el motor de nuestra economía. Cuando hablamos del ADN del viñedo, lo primero que podemos pensar es en la planta, el ADN de nuestra vid. Cuando nosotros salimos al campo, os recomiendo especialmente el otoño, ¿qué pensamos del viñedo? Pensamos en la planta. Pero también tenemos que pensar en todo lo que rodea a la planta, tanto en la parte aérea como en la parte subterránea, el microbioma. Y yo aquí lo he separado también el bioma, porque os explicaré que a mí también me interesa mucho más allá del microbioma. Todo esto es lo que llamamos hologenoma, considerar el conjunto de genomas del huésped, de la planta, junto con todos sus simbiontes como una unidad de evolución, ¿vale? Os tengo que también explicar, y es bastante clave, que cuando pensamos en la planta, estamos pensando en una planta híbrida, porque en el siglo XIX hubo una gran crisis, la crisis de la filoxera, que empezó en Francia, que se expandió muy rápido por toda Europa y que produjo grandes pérdidas de superficie vitícola. La filoxera es un pequeño insecto que infecta las raíces y seca la planta, básicamente. ¿Cuál fue la solución técnica? Bueno, pues la solución técnica que dieron los agrónomos fue: Vitis vinifera, que es la especie europea, es sensible a filoxera, pero tenemos otras especies, como son las especies americanas, Vitis riparia, Vitis rupestris, Vitis berlandieri, que son resistentes. Ponemos un pie, llamado pie americano o pie franco, sobre el que injertamos una púa, que la púa es nuestra variedad, Tempranillo, Graciano, Mazuelo, para conservar nuestra identidad de viñedo, para recuperar la producción y sobre todo para que sea resistente a filoxera. De manera que hoy en día el 80% del viñedo internacional es viñedo injertado.
tenemos un pie franco, un pie americano de cualquiera de estas 3 variedades, injertado con la variedad que nosotros queramos cultivar. Esto ha hecho que proliferen los viveros, donde estandarizamos las características de nuestra púa. Y bueno, pues también hay excepciones. Hay zonas muy arenosas en Chile, zonas de Canarias, zonas aisladas, Australia, Chipre, donde hay excepciones al pie franco porque sus variedades allí no ha llegado la filoxera. Y bueno, sí que se sabe que algunas de esos pies son resistentes, otros no. Filoxera es un riesgo latente y aunque ya pues, prácticamente no escuchamos hablar de ello, pues hay un ejemplo hace ya 30 años en California, donde se utilizó un pie que no era completamente resistente a filoxera. Y hubo que replantar una gran extensión en California con las pérdidas económicas que eso supone y también de biodiversidad. Entonces, cuando hablamos de nuestra planta, estamos hablando de un genoma híbrido, porque tenemos 2 partes dentro de la planta. ¿Pero qué es el microbioma del viñedo? Cuando hablamos de microbiota, la microbiota de cualquier sistema es el universo microscópico que conforman bacterias, hongos, levaduras, virus, arqueas. Y el microbioma es el patrimonio genético que todos esos microorganismos tienen y es lo que les da un potencial de hacer cosas. Yo incluyo también el bioma, porque el bioma del suelo es tremendamente importante. Incluye los nemátodos como microfauna, los microartrópodos, sobre todo ácaros y colémbolos, como mesofauna. De manera que esa microbiota, el microbioma, van a intervenir en la planta, en cómo crece la planta y cómo se desarrolla. Y también hasta el proceso de la fermentación de los vinos. Nosotros en La Rioja tenemos un concepto que es el terroir, que es una palabra muy pija, pero la verdad es el terruño, que cuando escuchamos a nuestros mayores hablar de ello, hablan del terruño como, bueno, nuestro clima, nuestras características, nuestra tierra, nuestras prácticas de labranza, nuestro manejo, es lo que le da las características a nuestros vinos, es lo que le da su identidad, ¿no? Nuestra calidad. Hoy en día, cuando hablamos de terruño, de terroir, incluimos también todo el microbioma, porque todos esos microorganismos que están en el ambiente son lo que también le dan identidad a cada uno de los vinos, y es lo que os quería contar hoy. Cuando nosotros vemos la planta, como os he dicho, tenemos un portainjerto, el pie, tenemos un injerto. Aquí hay una serie de factores de estrés ambiental que van a afectar tanto a la parte aérea como subterránea de la planta, temperatura, humedad, prácticas agrícolas, patógenos, fitosanitarios. Pero también tenemos toda la parte, para mí siempre me fascina la parte subterránea, lo que no vemos. Tenemos un gran reservorio microbiano en nuestros suelos y aquí tenemos nuestra rizosfera, las raíces con todo su ecosistema. Las raíces van a ser capaces de exudar compuestos orgánicos volátiles que van a reclutar algunos de estos microorganismos para que formen una simbiosis con las raíces. Incluso lo que llamamos las micorrizas, estos son los hongos que pueden formar tanto vesículas como la parte arbuscular, una simbiosis de enriquecimiento mutuo. Cuando hablamos más bien de bacterias, tenemos, bueno, en general de microorganismos tenemos microorganismos beneficiosos que van a promocionar el crecimiento, microorganismos neutrales que no van a hacer nada o no van a tener una función específica y microorganismos patógenos que van a dar una enfermedad en nuestro viñedo. Hasta ahora, bueno, hasta hace unos años, los métodos tradicionales del estudio de las comunidades microbianas eran métodos como cultivar en placa, microscopía directa, indicadores bioquímicos o hibridación in situ. Todas ellas nos pueden dar parte de la información de lo que vemos. Algunas de ellas, como la hibridación, necesitamos saber de antemano qué es lo que buscamos. Otras, como los indicadores bioquímicos, nos van a decir qué metabolitos se pueden estar produciendo, pero no nos van a decir quién los está produciendo. O la microscopía directa tiene muy baja resolución. De manera que nuestro conocimiento sobre los microorganismos que están en este ecosistema era realmente limitado. Pero hoy en día tenemos técnicas para estudiar el ADN. Estas técnicas normalmente han sido desarrolladas en la práctica clínica, son las que utilizamos para el diagnóstico de enfermedades, para la tipificación oncológica, para buscar tratamientos. Son técnicas que están muy desarrolladas en la práctica clínica, pero que podemos trasladarlas a otros sistemas y a otro tipo de muestras. Nosotros en el laboratorio tenemos una lupa gigante llamada secuenciador de nueva generación que nos permite leer nucleótido a nucleótido lo que está ocurriendo.
tenemos nuestra extracción, vamos a recoger del suelo, de las raíces, de la superficie de la uva, de las hojas, vamos a recoger la muestra, vamos a extraer todo el ADN, vamos a secuenciarlos, a leer su nucleótido y después, mediante un análisis bioinformático, vamos a poder saber qué hay ahí. Cuando hablamos de secuenciadores de nueva generación, hoy en día tenemos sobre la mesa 3 tipos de secuenciadores de nueva generación. La segunda y la tercera, que son los que habitualmente todos utilizamos, y la cuarta, que está actualmente en desarrollo. Segunda y tercera actualmente conviven, vamos a decir, en armonía. Segunda, lo más importante que tenemos que tener en cuenta son lecturas cortas y tercera, lecturas largas. ¿Esto qué es? Secuenciadores de lecturas cortas. Illumina, ¿vale? Hago aquí un poco de publicidad, no me pagan, pero son los que dominan el mercado. Secuencia por fluorescencia. Cada una de las bases nucleotídicas que vamos a leer tienen un color de fluorescencia. Y eso va a hacer que este secuenciador realmente lo que es tan sencillo y tan complejo como un microscopio de fluorescencia de gran potencia. Va a ir leyendo cada nucleótido. ¿Qué nos va a dar? Millones de pequeños fragmentos. Fragmentos de como mucho 300 pares de bases, es decir, 300 letras, 300 nucleótidos. Esto es como si yo os doy un puzzle gigante, como esta mesa, yo os doy pequeñas piezas. Es un puzzle tremendamente complejo. Es un puzzle muy complicado de reconstruir. Los secuenciadores de lectura larga, y me referiré a Oxford Nanopore porque es el que utilizamos nosotros en el servicio, llevan un nanoporo. Un poro que realmente está inspirado en los poros bacterianos, a través del cual pasa la hebra de ADN bombeada y va leyéndose. Hay una diferencia de potencial entre la membrana que sostiene el poro y eso provoca una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial se traduce en los nucleótidos, ¿vale? Y ahí podemos leer lecturas muy largas. Y cuando digo muy largas, digo de megabases, tremendamente largas. Esto es tener un puzzle con pocas piezas grandes. Hoy no lo he traído en la diapositiva, yo cuando se lo explico a los alumnos les digo, esto es como un puzzle de bebés y un puzzle de adultos. ¿Qué ocurre? El puzzle de piezas grandes es muchísimo más fácil de reconstruir, pero también es verdad que los secuenciadores de lectura larga tienen más errores, de manera que la foto que vamos a reconstruir es menos nítida. Nosotros en el CIBIR lo que hacemos es trabajar con ambas tecnologías. Combinamos la precisión de las lecturas cortas con la longitud de las lecturas largas para obtener una mejor comprensión, un puzzle más definido y más fácil de reconstruir. ¿Y qué podemos hacer con ello en este ámbito del viñedo? Pues tenemos 3 puntos principales cuando queremos conocer las comunidades microbianas. La metataxonomía, que nos va a responder a la pregunta ¿quién está ahí? Es el censo poblacional. Yo siempre digo que es como si ahora cogemos y nos hacemos una foto y entonces empezamos a decir 20 morenos, 10 rubios, un pelirrojo, y en esa foto solo vamos a ver el color de nuestro pelo. Es el censo poblacional. Va a poder identificar los microorganismos y su abundancia. Y para ello lo que hacemos es secuenciamos, analizamos un gen marcador. En el caso de bacterias 16S, en el caso de hongos ITS. Y en realidad, dependiendo de la tecnología, a veces ni el gen completo, sino una pequeña región del gen. Y esto, como os digo, es una foto de la composición, una foto estática, donde además no podemos diferenciar las células vivas de las muertas. No podemos diferenciar quién está hablando, moviéndose, pestañeando, de quién se ha quedado dormido, ¿vale? Esto tiene una resolución que llamamos taxonómica baja, no tiene resolución de funcionalidad, o sea, sabemos cuántos morenos y cuántos rubios hay, pero no sabemos a qué se dedican, no sabemos qué pueden hacer, pero es bastante barato, es muy barato, y por eso se utiliza tanto. La metagenómica shotgun nos dice qué potencial tienen, es el catálogo de potencial, qué pueden hacer esos microorganismos. Lo que hacemos es analizar el ADN completo de la muestra y nos va a permitir intentar reconstruir cada genoma, identificar de una manera mucho más precisa y ver posibles rutas metabólicas, es decir, revelar el potencial funcional de la comunidad. ¿Qué puede hacer? Es como si además de la foto, a cada uno de nosotros en esa foto nos pusieran una flecha y dijesen química, bióloga, biotecnólogo, profesor,
estudiante. No solo sabemos tenemos un censo, sino que también podemos saber qué puede hacer esa persona, qué habilidades tiene. Tiene una resolución taxonómica alta, funcionalidad alta, porque podemos saber genes y rutas, pero es mucho más caro y más complejo de analizar. Y luego tenemos ya el nivel más pro, que es la metatranscriptómica. Y la pregunta es, ¿qué están haciendo ahora, en este mismo momento? Es el informe de la actividad. Y para ello no analizamos ADN, analizamos ARN mensajero, que es el ARN que va a codificar proteínas y el que nos va a dar una imagen de las funciones. Esto tiene una resolución taxonómica alta, funcionalidad muy alta, porque es lo que ahora mismo están haciendo, pero también es bastante costoso y complejo. Y estas son las tres patas con las que podemos definir una comunidad microbiana. Bueno, aquí esto es un poco la comparativa de los precios, cuanto más complejo, más caro, también más complejo computacionalmente, y también mayor resolución a nivel tanto taxonómico como funcional. Para bacterias, como os he dicho, analizamos el gen 16S. El gen 16S tiene 9 regiones variables y otras tantas conservadas, y lo que nos interesa es analizar las regiones variables, porque son las que nos van a diferenciar una bacteria de otra. Lo que hacemos es anillamos los cebadores, los primers, para amplificar en la región conservada que está presente en todas nuestras bacterias, y luego vemos regiones variables. La región más común es la que llamamos V3, V4, es la que más se utiliza sobre todo en el estudio de microbioma humano, pero es verdad que para otros tipos de muestras son mejores la V6, V7, V5, V6. Y en eucariotas fúngicos, en hongos, tenemos el 18S, 5,8S y 28S separados por unas regiones interespaciadoras, que son ITS1 e ITS2, que son las regiones variables que amplificamos para conocer qué hongo tenemos. Habitualmente la más común es ITS2, pero es verdad que, por ejemplo, los hongos del tipo Basidiomycota no se discriminan bien, y ya veremos que son uno de los hongos más importantes en ecosistemas ambientales, y para ello tendríamos que utilizar la región ITS1. Esto sé que está muy pequeño, os lo voy a explicar. Os he hablado de diferentes tipos de tecnologías, y es que cuando utilizamos lecturas cortas, segunda generación, solo podemos reconstruir una pequeña parte del gen marcador. Y eso hace que nuestra reconstrucción sea muy limitada. Si yo a vosotros solo os enseño la mano, podréis decir, bueno, persona de color blanco, se hace las uñas y aparentemente está casada. Pero no vais a saber si soy morena, soy rubia, soy alta, soy baja. Con la secuenciación de tercera generación, con lecturas largas, os enseñaría una foto completa y diríais, ah, vale, pues mira, es morena, lleva el pelo corto, tiene los ojos marrones. Pues esto ocurre lo mismo. Con lecturas largas somos capaces de reconstruir el gen completo y de poder llegar a darle a la bacteria o al hongo su nombre y apellidos completo. Cuando hablamos de taxonomía, os he puesto dos ejemplos de una bacteria láctica que interviene en la fermentación maloláctica, como es Oenococcus oeni, y una levadura que interviene en la fermentación alcohólica, que es Saccharomyces cerevisiae. Cuando yo digo Oenococcus oeni, Saccharomyces cerevisiae, estoy dando el nivel especie, que es el nivel más profundo, más o menos, que podemos llegar, nombre y apellidos. Cuando nosotros utilizamos una región pequeña del 16S, muchas veces nos quedamos a nivel de familia o género, con lo cual no sabríamos si es Oenococcus oeni. Podríamos saber que es del género Oenococcus, pero no podríamos saber que es oeni. O incluso a veces Leuconostocaceae. No podríamos discriminar. O en el caso de Saccharomyces, podríamos saber que es Saccharomyces, pero no la especie exacta. Por eso las lecturas largas nos dan una información completa, porque nos dejan leer el nombre completo. ¿Cómo hacemos esto en el laboratorio? Pues lo primero que hacemos es extraer el ADN del suelo, del mosto, de la superficie, y anclamos unos cebadores, unos primers, en la región conservada para amplificar un fragmento. Lo llevamos a nuestro secuenciador, de cualquier tipo que sea, y obtenemos lo que llamamos lecturas. Esas lecturas las vamos a llevar ya a la parte computacional, vamos a limpiarlas por calidad, vamos a quedarnos con la parte informativa, la parte que es de buena calidad, y vamos a intentar reconstruir cada
cada lectura. Si tenemos los secuenciadores de segunda generación, nos van a dar extremos, intentamos solaparlos y tener fragmentos completos. Cada fragmento procede de una bacteria. Después las vamos a agrupar por similitud. Es decir, todo lo que se parezca a más de un 97%, vamos a asumir que vienen del mismo tipo de bacteria. Y ahí vamos a enfrentarlas a nuestras bases de datos de taxonomía, bien de hongos o de bacterias, para ponerle nombre y apellidos hasta donde podamos llegar y para tener una tabla de abundancias y poder decir, vale, el OTU1 es Saccharomyces cerevisiae y en la muestra del mosto de Aldea Nueva está en un 25%, pero en el mosto que viene de Haro está en un 57%. Esa es la tabla de abundancias, donde nos va a decir para cada muestra y cada grupo taxonómico su abundancia. Y a partir de ahí llegamos al análisis de diversidad de interpretación, decir, ¿cuál es la diversidad alfa intramuestra? ¿Qué está ocurriendo dentro de la muestra? Saccharomyces cerevisiae es más abundante que Trulospora del Bureki, que Misnicovia pulcherrima. También la beta diversidad, intermuestras. En el viñedo de la Rioja Alta tengo más Saccharomyces que en el viñedo de la Rioja Baja. ¿Qué está ocurriendo? Y también vamos a ver el análisis diferencial. Podemos ver, esto es muy común, esto lo hacemos muchísimo cuando hablamos de enfermedad, de cuál es la bacteria que despunta cuando hay enfermedad, ¿no? Y para eso hacemos un análisis que llamamos diferencial. Con todo este tipo, esta es la metataxonomía, con todo esto hay un artículo de revisión del año 2022 que cogió un montón de artículos que hay publicados e intentó resumir y sacar conclusiones. Y aquí están algunos de ellos, y claro, aquí hay que tener en cuenta que cuando analizamos un viñedo hay que tener muchas cosas en cuenta. Hay que tener en cuenta cuál es nuestro portainjerto, nuestro pie franco, qué variedad, qué variedad tengo, ¿no? ¿Cuál es la púa? También tengo que ver si he analizado bacterias u hongos, ambos, si los he analizado, con qué región los he analizado, y lo que llamamos el compartimento. ¿De dónde he tomado la muestra? Del suelo, de la rizosfera, de la superficie, del tronco, de la hoja, porque varía. De manera que tenemos un gran problema en el campo de la vitivinicultura porque los análisis que están realizados, para empezar, en más del 95% son metataxonomía. Es decir, sabemos quién está ahí, pero no sabemos muchas veces qué puede hacer. Además, tenemos diferentes combinaciones porta-injerto-injerto, con lo cual la planta base es diferente. Tenemos diferentes regiones, aquí os he puesto 16S, 16S o ITS amplificadas, con lo cual ya no es comparativo, porque la región que yo estoy comparando en diferentes estudios no es la misma. Y además tenemos diferentes compartimentos. No siempre es suelo, no siempre es rizosfera, incluso cuando hablamos de suelos, a qué profundidad has tomado la muestra. De manera que en este campo hay muchísimos artículos sobre el microbioma del viñedo, pero es verdad que hay muy poca estandarización. Sacando de estos artículos, pues he construido esta imagen donde podemos ver un poco los filos bacterianos y fúngicos que están en los suelos. Ya veis que en bacterianos tenemos acidobacteria, proteobacteria, látex cibacteriota, y ahí veis un poco los porcentajes. Los he sacado de los artículos y ya veis que a veces hay gran variación, de un 6 a un 35%. Eso es muchísimo. Y en filos fúngicos tenemos menos diversidad, ascomicota, morteriolomicota, basidiomicota y cigomicota, ¿vale? Si nos vamos a ver los compartimentos, encontramos ya diferencias. El suelo y la raíz, como os he dicho, el suelo es el reservorio y la raíz es lo que atrae de ese reservorio, aquellas bacterias de aquellos hongos que le van a ayudar. Tenemos las hojas, la caña, las flores, y ya veis que, por ejemplo, la superficie de la uva, el mosto y el vino son mucho menos diversos. Tenemos ya una selección dirigida a lo que vamos a necesitar durante el proceso de vinificación. De hecho, aquí tenéis un poco los taxones bacterianos y sus funciones, y aquí pues, habitualmente tenemos actores en los ciclos de nitrificación y desnitrificación, la captación de nitrógeno, la captación de fósforo, la descomposición de materia orgánica. Tenemos incluso oxidaciones de amonio, regulación de metano. Tenemos bacterias que están realizando diferentes funciones dentro del ecosistema. Cuando vamos a los filos fúngicos, esto es mucho más aburrido,
porque a nivel de filo solo te encontramos mayoritariamente ascomicota y basidiomicota. Si ya, bueno, que tienen una función, como os pongo aquí, descomponedores y endófitos de suelos agrícolas, hay algunas de las especies que reciclan biomasa vegetal. Dentro de ascomicota es verdad que algunas especies pueden ser patógenas, y luego están basidiomicota, que también son degradar materia orgánica. Y algunas son patógenas de plantas leñosas. De hecho, algunos basidiomicota está dentro de los patógenos, por ejemplo, lo que llamamos la podedumbre de la vid, que es una de las mayores enfermedades en viñedo que tenemos. Pero si nos vamos a grupos taxonómicos más profundos, ya veis que aquí empieza la fiesta. Y aquí ya empieza a haber pues, algunos de los que nos pueden sonar, como Saccharomyces, Hanseniospora, en mostos. ¿Por qué? Porque Saccharomyces dirige la fermentación alcohólica. Ahí empezamos ya a ver, en la superficie, en el mosto, aquellas especies o aquellos géneros de hongos que están interviniendo. Aquí tenéis una tabla que ya sé que no la vais a ver. Me interesa que veáis que hay una serie que os he puesto en verde. Estos son los beneficiosos, los que tienen una actuación positiva, bien en degradación de materia orgánica, reclutamiento de nutrientes, protección frente a patógenos, rol en la fermentación. Hay una serie en amarillo que tienen rol dual. Y luego están los patógenos, los que nos van a dar enfermedades, sobre todo en la raíz, en la madera, en las uvas y en las hojas. De manera que el microbioma del viñedo tiene 10 puntos muy importantes. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que los suelos son la reserva de microorganismos, hay una ruta de colonización. La mayor parte de los microorganismos proceden del suelo, son reclutados por la microbiota edáfica, por toda esa microbiota que está en la rizosfera, se filtran por la rizosfera y algunos son incluso endófitos, acaban dentro de la planta. Hay una serie de bacterias y hongos dominantes, como hemos visto, que cuando tienen un papel beneficioso es un papel de reclutamiento de nutrientes. La rizosfera es activa, es el punto caliente donde se reclutan los microorganismos, por tanto quizás es el punto más importante en la salud de nuestro viñedo. Tenemos una influencia del injerto. Hay muchos artículos que demuestran que el injerto determina algunos de los grupos taxonómicos y hay lo que llamamos firmas varietales. Hay grandes filos bacterianos y fúngicos que actúan como firma varietal. Por ejemplo, Pseudomonas y Rhizobium son típicas, son promotoras de crecimiento en Pinot Noir, en la variedad. Hay un artículo de 2022 de un grupo español, además, que analizaron viñedos de todo el mundo. Y con ello, además, hicieron un modelo de predicción supervisada, de Machine Learning, donde lo que hicieron fue entrenarlo con los diferentes perfiles, las firmas varietales, y cuando ellos cogían una tierra de un lugar desconocido, metían su perfil taxonómico y podían predecir de dónde venía el viñedo. Hay un gradiente de diversidad, los suelos son muy, muy, muy diversos, son ricos, y a medida que avanzamos en el proceso, aumentamos, vamos a la planta, hacia zonas más específicas, incluso luego durante la parte de la fermentación, es muchísimo menos diverso. Lo que encontramos ahí tiene una función muy definida. Como os he dicho al principio, el terroir microbiano es importante, define no solo nuestro clima, no solo nuestra tierra, nuestras prácticas de manejo, sino que la parte microbiana define nuestros vinos, las características finales. Y hay un gran impacto del manejo. Hoy en día, y os lo voy a explicar, os lo voy a ejemplificar en un proyecto que tenemos, tenemos grandes problemas en el manejo del viñedo, de manera que controlar qué ocurre a nivel microbiano y qué está pasando puede ayudarnos a tener unas prácticas de manejo más ecosostenibles. Con todo esto, yo os quería explicar qué hacemos en el CIBIR, ¿no? ¿Qué podemos hacer en un centro de investigación biomédica relacionado con viñedo? Como os he dicho, somos unidad asociada al ICVV y eso hace que nosotros ponemos a disposición del ICV toda nuestra tecnología de análisis de ADN y de capacidad computacional en análisis bioinformático. Tenemos 4 grandes proyectos en colaboración con ellos: Eco2Wine, el Momentum Talento Digital, Vitis Gestión e Invid. Eco2Wine es un proyecto europeo, una red europea de training, de formación de doctorandos,
y se planteó, está dirigida por la Universidad de Milán, y se planteó desde el punto de vista de que tenemos una serie de retos en vitivinicultura a nivel global. Y estos son ambientales, el cambio climático, creo que no es ajeno a ninguno de nosotros, el aumento de temperaturas, el aumento de pluviometría. Esto provoca, sobre todo en viñedo, la proliferación de patógenos, mildiu, sobre todo nosotros en La Rioja lo que más tenemos es mildiu, es lo que ocurre cuando llueve mucho y la viña está muy húmeda. Tenemos también un reto de reducir los insumos químicos, los fitosanitarios, y además tenemos que hacer un uso responsable de nuestros recursos naturales y evitar prácticas ambientalmente insostenibles. Hasta hace unos años en La Rioja es algo que a mí siempre me ha chocado porque el viñedo es un cultivo de secano, pero en La Rioja se regaba a manta. Había viñedos donde se abría la trampilla y se regaba a manta. Hoy en día eso ya no está permitido. El riego es un riego mucho más sostenible, incluso hay zonas donde se está probando el riego por goteo, porque no tenemos agua para hacerlo. También tenemos retos económicos, como mejorar la rentabilidad y la competitividad internacional, y también retos sociales, reforzar la identidad, la salud, seguridad alimentaria y diversidad de productos, y sobre todo para mí una de las más importantes a nivel social es unos vinos más ajustados a las preferencias del sector. El grado alcohólico, cada vez bebemos menos y cada vez queremos beber menos. El aumento de temperaturas está haciendo que estemos recogiendo la uva con alto grado alcohólico, eso quiere decir con más azúcares, y esto provoca vinos de mayor grado alcohólico. Para que os deis cuenta, la vendimia en La Rioja tradicionalmente empezaba a mediados de septiembre, mediados finales. Incluso nuestras fiestas de San Mateo son el 21 de septiembre y la vendimia empezaba después. Eran las grandes fiestas antes de comenzar el trabajo duro. Hoy en día estamos comenzando la vendimia a mediados de agosto. Tempranillo, los blancos se recogen siempre antes, eso es normal, recogerlos en agosto, pero en la zona de La Rioja Oriental hay años que hasta el inicio de agosto se está empezando a recoger, porque hay que controlar el grado. Y esto es realmente problemático, ¿vale? Porque estamos obteniendo vinos de mucho grado, que son difíciles de exportar y que además el consumidor no los quiere. Sin embargo, la gran brecha que encontramos es que aunque sabemos que la diversidad microbiana es importante, todavía falta muchísimo por comprender de lo que está ocurriendo a nivel microbiológico. Y en eso Eco2Wine es el proyecto que es estudiar las interacciones naturales microbianas en ambientes, en ecosistemas asociados a la vitivinicultura para promover una innovación en vinos. Y ahí es un entorno de formación, tenemos 12 estudiantes de doctorado en varias universidades europeas, pues está Milán, está Dijon, está el ICV de La Rioja, está la Universidad de Cádiz, también tenemos vinos de Jerez. Está Georgia, está Stellenbosch en Sudáfrica, entonces tenemos las principales regiones vitivinícolas reflejadas en Eco2Wine y tiene 3 grandes ejes. Uno es estudiar los ecosistemas asociados a elaboración, viñedo y bodega, innovar en enología y procesos de vinificación, y luego tenemos un apartado de negocio del vino y comunicación científica y 2 personas dedicadas al estudio de qué es lo que quiere el consumidor, cómo podemos comunicar la innovación en viñedo. Aquí está Virgil. Virgil es uno de mis doctorandos que tengo en conjunto con Ramón, que está en el ICV, y con Gustavo, que está en la Universidad de Cádiz, y su tesis doctoral trata de interacciones levadura en fermentación de vinos. Él está en el grupo de Ramón, que se llama Microwine Lab, donde son expertos en analizar cómo interaccionan las levaduras entre sí. Sabemos que la fermentación, la alcohólica, que es la primera fermentación que ocurre, está dirigida por Saccharomyces cerevisiae principalmente, incluye una gran cantidad de levaduras de tipo Saccharomyces y no Saccharomyces, que van a convertir el azúcar en alcohol. En la tesis de Virgil, él se está centrado ahora mismo en Saccharomyces cerevisiae y Mesnicovia pulcherrima, que son 2 de las más claves, y lo que queremos ver es estudiar cómo funciona esa competencia entre ellas. Y para ello tenemos cultivos de Saccharomyces, cultivos de Mesnicovia, cultivos mixtos, y estamos haciendo transcriptómica. Tomamos puntos a lo largo de 6 horas, secuenciamos su transcriptoma y lo comparamos. Y lo que intentamos ver es cómo se activan, desactivan las diferentes rutas en solitario y en conjunto.
Y así pues, podemos analizar muy en detalle qué es lo que está ocurriendo a lo largo del tiempo. ¿Esto para qué? Bueno, pues el grupo Microwine Lab son uno de los grupos pioneros en Europa en desarrollar vinos de bajo grado alcohólico. Y esto se consigue controlando este punto, la fermentación alcohólica. Si nosotros somos capaces de controlar cómo compiten las levaduras por el sustrato, por el azúcar, podemos controlar cómo lo pueden llegar a convertir. Y esto nos puede dar vinos de menor grado alcohólico, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que las vinificaciones industriales son dirigidas por inóculos. Se inoculan levaduras, sobre todo Saccharomyces, controladas, ¿vale? Que tenemos controlado su genoma, controlada su actividad, están liofilizadas y se inoculan al principio para que dirijan una fermentación más controlada. Además, en el caso de Mesnicovia pulcherrima, Mesnicovia es un agente de biocontrol. Es capaz de producir pulquerrina, que es un agente quelante de hierro, y es capaz de inhibir patógenos que pueden proliferar durante la vinificación. Este proyecto es colaborativo porque tenemos a María, aquí, que está en la Universidad de Dijon, a Capuchin, bueno, Virgil y Jean, que están trabajando en este tipo de cocultivos con diferentes levaduras, en el ámbito de la transcriptómica, Virgil, metabolómica, María, análisis de compuestos volátiles, que son importantes en la organoleptia de los vinos, Jean, y en el análisis sensorial, Capuchin. ¿Vale? Es un proyecto que son 4 estudiantes de doctorado, cada uno de ellos en una universidad diferente, trabajando en colaboración por ver cómo compiten diferentes levaduras entre sí y cómo podemos controlarlas. Además, Virgil tiene otra parte de la tesis, que es el testeo de agentes de biocontrol. Él ahora mismo está en Milán testeando esto, y es que tenemos un patógeno, Brettanomyces bruxellensis, que es el breta, que nosotros llamamos, que es lo que da el olor a ratón en los vinos, ¿no? Y esto es un patógeno que ¿cómo se ataja habitualmente? Utilizando sulfito. Cuando acaba la fermentación, el enólogo añade sulfito y para en seco toda proliferación de microorganismos. El sulfito es un agente químico, hemos hablado de que queremos reducir la utilización de químicos y para ello estamos testando diferentes BCAAs, agentes de biocontrol de diferente tipo, bacterianos y también levaduras, ¿vale? Y bueno, se está haciendo a lo largo de 4 días, se están controlando, añadiendo precursores de compuestos fenólicos frente a diferentes levaduras, no solo Saccharomyces, también a Hanseniospora, bueno, otras levaduras. Y a lo largo de estos 3 años de proyecto, pues por nuestro laboratorio están pasando Elena, de la Universidad de Milán, que trabaja en los hongos y levaduras como biocontrol en vid, no en la vinificación, sino en el viñedo. Elena ya estuvo con nosotros el verano pasado. María, que está actualmente en Logroño, viene de la Universidad de Borgoña, que ella trabaja en metabolómica, pero ha venido para integrar sus datos de metabolómica con datos de transcriptómica. Y Samin, que ella viene de la Universidad de Georgia y ella trabaja en consorcios microbianos para mitigar el estrés hídrico en viticultura sostenible. Ella, en vez de a nivel levaduras, ella trabaja en cómo utilizar consorcios, ya hay experimentos previos, no muy exitosos, pero estamos trabajando en utilizar consorcios microbianos para inocular a nivel viñedo y para mitigar el estrés hídrico. El segundo proyecto, ella es Irene, es una doctoranda de un programa Momentum CSIC. El programa Momentum CSIC, este es Juan Fernández Recio, él es bioinformático estructural, es el IP del proyecto, yo soy la co-IP, y hemos montado una línea de bioinformática, análisis de datos y modelización para el avance de la vitivinicultura. Y en este punto hemos contratado a Irene, dentro del grupo Vitigen, él es Pablo Carbonell, él es experto en genómica de viñedo, y tenemos 2 líneas principales. Una es la genómica de Vitis vinifera, la especie europea. Aunque parezca sorprendente, y yo la primera vez que lo supe no me lo creía, tenemos un genoma de Vitis vinifera muy general, consenso de diferentes variedades, pero no tenemos el genoma de variedades concretas. De manera que una parte de la tesis de Irene es definir el genoma exacto de la variedad Graciano. Esto es un encargo de nuestra Consejería de Agricultura, porque Graciano es una de las variedades autóctonas de Rioja muy resistentes al calor y por tanto pensamos que va a ser nuestra variedad del futuro. Y también la variedad Cratosija o Zifandel, que es una variedad que viene de la zona de los Balcanes y que es resistente a temperaturas por más de 40 grados.
Y con ello lo que estamos haciendo es utilizar la tecnología PacBio, que son lecturas largas, para reconstruir completamente el genoma, anotarlo y tener genomas muy conocidos para poder compararlos entre ellos y ver sus características principales. Y también tenemos una segunda línea, que es el efecto de la cutícula de la baya en comunidades microbianas, en variedad tempranillo. Como os he dicho, tempranillo es la que más utilizamos en La Rioja. Por defecto, tempranillo forma una cutícula. Mira, no he traído la foto de las uvas, es muy característica. Son unas uvas muy pequeñitas, muy negras, muy pretas entre sí, y que siempre que le sacamos foto tienen como una capa de polvo. Y la gente dice, ¿esto es polvo? No, eso es la cutícula. Es una película que se forma y que protege a la uva de la insolación, de la sequedad, de los patógenos. Pero Pablo, durante su postdoc, descubrió una variedad de tempranillo con una gran deleción genómica que no produce cutícula y que produce unas uvas mucho más brillantes, mucho más bonitas, que si tuviésemos que comercializarlas para uva de mesa, aunque no son las... porque el tempranillo tiene mucha pepita y poca carne, entonces no es la uva óptima para mesa. Es una uva muy bonita, pero también es una uva mucho más expuesta a las condiciones climatológicas y a los patógenos. Entonces, parte de la tesis de Irene va a ser analizar cómo esa cutícula influye en esas comunidades microbianas y cómo puede influir en el proceso de vinificación posterior. Y esto lo estamos haciendo con nanopor, con la secuenciación por nanoporos. Y uno de los últimos proyectos es que trabajamos con el grupo Vitis Gestión, de Alicia Pou y David. David lee la tesis en una semana, en el que ellos trabajan en cubiertas orgánicas, en los viñedos de Oca Rioja, ¿no? ¿Cómo afectan a la microbiota el utilizar cubiertas orgánicas? Y es que las cubiertas orgánicas se utilizan en el manejo agrícola, yo obviamente no soy experta para nada en esto, para proteger los suelos de patógenos, del agua, del sol, de este tipo de cosas. Entonces, él lo que hizo fue, tomó muestras de dos zonas de viñedo, una zona de La Rioja Oriental y luego los viñedos institucionales que están en Logroño, a lo largo de 3 años, durante 3 añadas, y además a lo largo de cada año se tomaron diferentes puntos, el envero, la recolección, se tomaron diferentes puntos. Y tenía 3 tipos de cubiertas orgánicas, de paja, de los restos de poda, de lo que llamamos sarmiento, y de compost vegetal de champiñón. La Rioja también tenemos gran cultivo de champiñón, entonces para reciclar todo eso, pues... Y luego tiene 2 prácticas de tratamiento convencional, lo que es el manejo en fila, creo que lo llaman así, y el uso de herbicidas, ¿vale? Y bueno, sacamos 2 artículos de esto, y lo que vimos básicamente es que las cubiertas afectan a la microbiota, sobre todo del suelo, no de los mostos. Analizamos suelos y mostos, analizamos en paralelo. Pero lo que más define los microbiomas de los suelos y de los mostos es el año y la localización. El año en el caso de las bacterias, la añada. Claro, cuando hablamos de añada, de lo que estamos realmente hablando es de la climatología, de cómo ha sido ese año. Insolación, lluvias, frío y la localización, los hongos. También vimos que hay una creencia, y es que las bacterias lácticas y los hongos que están en la fermentación vienen del suelo. Y esta es como una creencia muy extendida, aunque hay gente que la rebate diciendo que pueden ser que vengan del aire. Nosotros sí que vimos que solo el 1% de los taxones se comparten entre el suelo y el mosto. Son bacterias lácticas y acéticas. Y, por tanto, pues una línea es cuestionar ese papel directo del suelo. Sabemos que es un reservorio, pero ¿hasta qué punto es tan determinante a la hora de la vinificación? Sí, en el crecimiento de la planta, pero quizá en la vinificación no lo tengamos tan claro. Y detectamos las familias de Saccharomyces y Aspergillacea en suelo y mostos, que son flora fermentativa, que esas sí que se sabe que vienen de suelos. También analizamos específicamente microorganismos beneficiosos, las bacterias promotoras de crecimiento y los hongos micorrízicos arbusculares. Y vimos que no se veían alterados por la utilización de cubiertas. Y también los microorganismos patógenos. Aquí tenéis una lista de los patógenos y se vio que ninguno de los acolchados orgánicos favorecía ni reducía la presencia de patógenos. Y por último, el último proyecto que tenemos es con el grupo INVIT, dirigido por Raquel Campos, que trabajan en la integración de métricas de biodiversidad y salud de suelo en gestión de viñedo, ¿vale? Raquel, que lo explica fenomenal,
siempre explica que nos centramos en la calidad del suelo, en las características físico-químicas del suelo, pH, concentración de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de tal. Pero nos olvidamos de lo que es la salud del suelo, la biodiversidad de nuestros suelos, que es súper importante. Porque nosotros hoy tenemos ahí plantado un viñedo, pero si tenemos un suelo saludable, mañana podemos tener plantada otra cosa. Entonces, Raquel y Rubén trabajan desde hace muchísimo tiempo, son de hecho expertos a nivel mundial, son de los mayores expertos en el análisis del bioma del suelo, de estudio de nemátodos y microartrópodos como bioindicadores de suelos. Y es que el manejo del suelo pues, disminuye la micro y mesofauna, provocando pues una simplificación del ecosistema. Hemos trabajado con ellos, bueno, cuando yo les conocí, hace como, pues en pandemia, hace 6 años, y me enseñaron cómo trabajaban, aluciné. Porque ellos lo que hacen es coger el suelo, lo llevan al laboratorio, lo pasan por unos como filtros, unas cribas, y se quedan con los nemátodos, que son gusanitos súper pequeños, pero súper pequeños, y con los microartrópodos. Y entonces se van a la lupa y Rubén, sobre todo, que es súper experto, empieza en la lupa a clasificar y empieza a decir no sé qué, tal, no sé cuántas, tal, unas especies que a mí me son muy poco conocidas. Y claro, yo cuando les vi, Raquel me dijo, ahora entiendes por qué te necesito, ¿no? Y dije, a mí esto me parece insostenible. En ese momento había muy pocos estudios de secuenciación masiva para analizar nemátodos. Yo os he puesto menos de 10, hace 6 años había menos de 3. Lo que nos dedicamos fue a diseñar un esquema de metataxonomía para nemátodos y microartrópodos. Tenemos ya 2 publicaciones, una en suelos de plantas de tomate en Marruecos y la segunda son viñedos, aquí tenéis el mapa de La Rioja, un poco mal dibujado, a lo largo de toda La Rioja, con diferentes prácticas agrícolas, utilización de herbicidas o no, utilización de acolchados o no, son combinaciones, ¿vale? Y lo hemos hecho por metataxonomía. Y así hemos visto que hemos analizado prácticas ecológicas, hemos visto que los viñedos ecológicos favorecen comunidades de nemátodos y microartrópodos más diversas y, por tanto, unos suelos que podemos considerar más sanos y funcionales a futuro. Hoy en día este proyecto está viento en popa. Es uno de los proyectos más prometedores que tenemos y estamos trabajando no solo en analizar nemátodos y microartrópodos, que tengo que decir que ha sido bastante infernal a nivel bioinformático, porque las bases de datos de nemátodos pues están así, pero en microartrópodos no había nada hecho, con lo cual nos hemos pegado una currada elegante. Ahora mismo lo que estamos haciendo es, con tercera generación, analizar suelos completos y ver bacterias, hongos, nemátodos, microartrópodos, virus, ver todo lo que ocurre en esos suelos. Y es un proyecto realmente bonito. Bueno, con todo esto yo lo que os quería contar es que cuando por favor vengáis a ver nuestros viñedos o vayáis a ver viñedos a Galicia, a Cádiz, os deis cuenta que lo que vemos es solo una pequeña parte de todo lo que está ocurriendo ahí debajo, que es de donde nace la presencia de los vinos, que aún nos queda muchísimo por estudiar, que sabemos que es importante, pero todavía no tenemos claro qué grupos taxonómicos son claves, cómo poder intervenirlos, cómo poder hacer frente. Se está trabajando muchísimo en eso, porque esto lleva mucho dinero detrás, pero bueno, pues este es el trabajo. Así que si ahora os pregunto qué creéis que influye en el sabor de un vino, espero que tengáis en cuenta todo lo que no vemos. Muchas gracias. Gracias, María, por esta charla tan interesante. Creo que todos hemos aprendido mucho y tenemos una visión de todos los proyectos que lleváis a cabo en vuestro centro. Vale, ahora abrimos una ronda de preguntas. ¿Quién se anima? Bien, vaya por delante mis más sinceras felicitaciones, porque no conocía este mundo yo. Aunque soy de Valdepeñas, de una zona de vinos, pues... Bien, la pregunta es la siguiente. Yo estoy en un proyecto de metagenómica para estimar, poder seleccionar las arqueas que a nivel ruminal producen metano, y gracias a esa metodología
pues han salido productos para reducir la formación de metano en panza. Y la pregunta es la siguiente: ¿es posible que con esta metodología se pueda llegar a modelizar el suelo y poder desarrollar algún sistema de fertilización en el mismo? Vale, pues era eso. Gracias. Sí, bueno, yo, si trabajas en metano, supongo que conocerás a Óscar González Recio, es muy amigo mío. Y con él, es muy amigo mío, de hecho es la persona que a mí más me ha ayudado a entrar en el mundo de Oxford Nanopore y a hacer los proyectos con Nanopore. Sí, de hecho, hoy estaba revisando, porque sí que hay ya productos con bacterias que se estima se pueden inocular en los suelos. El principal problema que hay en la introducción de bacterias en suelos es su implantación y su proliferación. De hecho, hoy venía en el autobús leyendo un review que acaba de salir el mes pasado sobre esto, sobre, en general en suelos, no suelos de viñedo, sino en general en suelos, de cómo podíamos modificar el microbioma de los suelos. Y claro, teniendo en cuenta nuestros resultados, ¿de qué es lo que más influye? La añada. Pues claro, nosotros podemos inocular una bacteria, pero ¿cuánto tiempo va a estar ahí? ¿Va a ser capaz de desplazar a esa microbiota que está ahí habitualmente? Yo tengo mis dudas respecto a eso. De hecho, esto lo discutimos bastante. El trabajo de Samin va por ahí. El trabajo de Samin en Georgia va en ese sentido. Va en el sentido de, bueno, tenemos bastante claro que no va a ser una bacteria o un hongo, que será un consorcio, pero aun con ello, ¿cómo podemos utilizarlo? ¿En qué tipo de producto? ¿Y cuál va a ser su implantación a largo plazo? No lo sé. Yo tengo realmente mis dudas. Así como en el tema de vinificaciones, en el proceso ya fermentativo, sí que somos capaces de controlar, bien con BCAAs, bien con competición de levaduras, lo que puede ocurrir y la proliferación, por ejemplo, de patógenos y dirigir las fermentaciones. A mí en suelo es que ahí tienes muchas variables. Muchas variables. Tú date cuenta que tú, por ejemplo, si lo piensas en un animal, yo he trabajado con probióticos en cerdo, tú un animal lo tienes relativamente controlado. Con una dieta controlada, lo tienes estabulado, lo tienes... Es que el viñedo no lo puedes controlar, porque este invierno ha llovido a tope, el mes que viene empieza a hacer calor y subimos a 22 grados a mediados de marzo y es muy difícil de controlar, y todo eso te va a influir en cómo esa comunidad microbiana va a evolucionar. Para mí es difícil, ¿eh? Gracias, María, por la charla, muy interesante, muy didáctica. Yo tengo una pregunta precisamente sobre la última pregunta que has hecho tú, ¿no? La última afirmación, ¿no? De que si nos ha quedado claro que el microbioma está involucrado en el sabor del vino, ¿vale? Entonces, a mí me ha quedado claro que, por supuesto, el microbioma está relacionado con la salud de la planta y la salud de la planta con la calidad del vino. Pero habéis, digamos, hecho el estudio de relación microbioma con propiedades organolépticas del vino, hacer una tabla y decir, para ver si habéis encontrado algo, decir, jolín, la uva era igual, el terreno era muy parecido, y en todos los vinos en los que había en el microbioma tal bacteria, tenemos un sabor especial que no hemos sabido conseguir de otra manera. Y luego, claro, viene la dificultad de entonces sembrar esa bacteria para mejorar el vino. Eso es muy tricky. Ya. ¿Y sabes por qué? Porque en el momento que la uva entra en bodega, empieza un proceso que no es tan salvaje como pensamos. En el momento que la uva entra en bodega, se inocula un Saccharomyces S288C, control comercial que compras en polvo, para que te dirija la vinificación. Entonces, todo el resto que tienes ahí te modulan. Lo que a mí me dicen, y esto tengo que decir que esto sobre todo es Ramón, el que más controla de esto, lleva muchos años trabajando en ello, y él me dice que muy bien todo lo del microbioma, pero que en el momento en que la uva entra en bodega, a nivel comercial, estamos hablando
de unas vinificaciones comerciales. Es verdad que yo siempre defiendo que igual deberíamos ir a hacer esto, irnos a Briones y coger a 4 colegas que tengan una cueva y empezar a hacer vinificaciones salvajes. No. En el momento, nosotros los viñedos con los que se trabajan son industriales, es la práctica. Entonces yo creo, y lo que pensamos, es que eso te modula, pero no te da el carácter. Claro. De hecho, yo siempre lo digo, hoy en día, y siento ser tan así, pero yo soy muy clara con esto, los vinos de Rioja hay muchos que son iguales entre ellos, porque estás utilizando la misma levadura, porque trabajas con inóculos. Porque el producto no se puede arriesgar a que pase lo que pase con lo que venga de origen. Es que de hecho si dejases fermentaciones salvajes, que en el ICV yo sé que las hacen, de hecho el miércoles lee la tesis un compañero allí y él ha hecho microvinificaciones salvajes, se te descontrolan. Es que los vinos que obtiene, yo los he probado y no tienen nada que ver con lo que conocemos como un vino. Muchas gracias, María. Gracias por toda la información que has dado hoy. Yo vengo más quizás por el lado más del consumidor, es decir, a mí, como tú decías, también se me da bien lo de beber el vino, entonces, pero bueno, de un punto de vista también quizás más friki también, porque es uno de mis hobbies al final la organoléptica y el tema de cata de vino. ¿Y por qué levanté la mano? Porque respecto a lo que me comentabas tú y además eso de la elaboración, digamos, más salvaje, que en el mundo del vino ahora se conoce más como elaboración artesanal, es decir, la elaboración artesanal del vino con cada vez menos intervenciones y que el vino se trata de expresar de forma más natural, y de ahí viene la famosa moda de los vinos naturales que para bien o para mal están, es decir, y hay una parte de consumidores que está. Sí que hay gente, bueno, primero que los elabora, y el caso que te pongo, bueno, de elaboradores que conozco tanto en España y específicamente ahora que estuve conversando hace poco en Chile, en el Maule, hay un matrimonio que estaba haciendo y han hecho mejoras de suelos al final aumentando la materia orgánica. Ellos están midiendo, yo no me acuerdo, partes por millón, ahí como obviamente yo no me dedico a ello, no me acuerdo qué unidades me dieron. Pero ellos sí que, y yo como he sido testigo un poco desde que, sobre todo una línea de vinos que han sacado ellos, organolépticamente soy testigo de una mejora del vino, y no necesariamente una mejora, de hecho, en lo que decías tú en un principio, en ese caso de ellos, que específicamente en la zona del Maule, se daba la mejora del suelo a nivel orgánico, digamos, expresaba, quitando de lado también obviamente el efecto añada, daba un cambio en el frescor del vino, que no necesariamente se reflejaba en la graduación alcohólica, porque podía ser que tenías un año 13 grados, otro año 3,5, otro 12, pero la sensación que tenías de frescor en vino era distinta. Entonces, organolépticamente sí que hay una mejora. Mismamente en Rioja también, desde la gente que está empezando ahora a hacer, que está huyendo un poco de lo que la DO marca y dice, mira, vamos a tratar de trabajar vinos de parcela, lo que también, marcando lo que tú también comentabas del terroir. Hay una mejora ahí, por lo menos yo como consumidor y como, digamos, como hobby sí que he sido testigo de ello. ¿Qué explicación más encima puede haber? Pues ahí ya no te podría decir. Pues yo tampoco te sabría decir. Es verdad que yo, por lo que me comentan mis compañeros, ahí en el centro del vino, los vinos de parcela, que en La Rioja, y los vinos de parcela, ¿no? Ahora mismo tenemos un programa que se llama Viñedos Singulares, que son viñedos que sobre todo se intenta preservar las variedades autóctonas, que claro, autóctonas, hay cepas prefiloxera por ahí, y sobre todo el tema del manejo, un manejo más sostenible. Yo hablando con Alicia y David, cuando, claro, ellos su intervención termina en el microbioma, ¿no? No han ido hacia la parte de los compuestos orgánicos volátiles, toda la metabolómica, toda la parte sensorial. Claro, en el proyecto europeo sí, se va a llegar hasta ahí, se quiere llegar hasta ahí. Hombre, yo veo lógico pensar que si tú tienes un manejo más sostenible de suelos, como puede ser con la utilización de acolchados vegetales, estés preservando tu microbioma del suelo frente a diferentes condiciones climatológicas, incluido, por ejemplo, las condiciones muy extremas que algunas de estas añadas hemos tenido. Y eso se verá reflejado. ¿Cómo? Yo no sé decírtelo. No sé, en Eco to Wine
espero que lleguemos. Lo que pasa que es verdad que en Eco2Wine tenemos una gran parte de vinificaciones de mostos sintéticos. Por ejemplo, Virgil, toda la parte que hace de competición de levaduras, todo eso son mostos sintéticos. Una vez que tenemos definido qué está ocurriendo en el mosto sintético, lo inoculamos en la bodega experimental que tiene el ICVV y se hacen microvinificaciones. Y, bueno, ya un poco cambiando, pero sobre todo por lo que comentabas también de las levaduras, ya una pregunta más sencilla, creo yo, porque hay gente que controla mucho, que me encanta escucharlos también, pero a nivel de los ensayos que estaba haciendo tu doctorando, que era del tema de la fermentación alcohólica con dos tipos de levaduras, ¿cómo, a nivel general, cómo son las condiciones de fermentación? Si es una única fermentación a temperatura constante o distintas condiciones de temperatura, humedad, etcétera, etcétera. No, tenemos bioreactores y, por ejemplo, ahora mismo estamos testando las fermentaciones en contacto y sin contacto, ¿vale? Hemos diseñado un sistema, eso lo ha diseñado el grupo de Ramón, de unas membranas donde podemos poner una levadura en lo que es el tubo del bioreactor, metemos la membrana y dentro de la membrana hay otra levadura y lo único que intercambian son metabolitos, no tienen contacto físico entre ellas. Entonces también estamos viendo cómo afecta, porque así podemos ver cómo afectan los metabolitos, no el contacto directo entre ellas. Entonces tenemos esos dos tipos. Son bioreactores que están en agitación constante, algunas veces se les inocula mosto fresco. Se están testando diferentes situaciones experimentales. Y luego, por ejemplo, aquí os he mostrado los experimentos de Virgil, que son cocultivos de 2 levaduras. Pero María, que está ahora en Logroño en mi laboratorio, ella tiene experimentos hasta de 3 levaduras en paralelo, que ya es locurísima porque, claro, nos supone ir separando a la hora de la reconstrucción bioinformática y a la hora de metabolómica es bastante... En la parte nuestra, bueno, pero en metabolómica, por ejemplo, es bastante más complejo. Hola María, bueno, me ha gustado mucho la charla, además es que has cubierto todo y fíjate que acabo de caer una pregunta que me ha parecido interesante porque es una parte que creo que no está cubierta y es si se sabe algo de los consorcios microbianos que residen en la barrica, porque no sé si se ha investigado eso, no sé si puede tener un efecto, digamos, significativo a la hora de precisamente resistir esa colonización tan masiva que tú haces cuando tú metes el inóculo. Me parece interesante porque, claro, es el punto final de consumición y además es mucho tiempo que puede estar ahí. Pero eso no sé si se sabe algo. A ver, yo no he leído nada sobre eso, pero yo tampoco, te tengo se me acaba de ocurrir ahora, porque es la única parte que no he visto en tus diagramas, que tenías un montón. Pero con David, que es el que ha trabajado mucho con cubiertas y tal, un día se lo pregunté, visitando la bodega, y me dice, hombre María, pero es que las barricas se esterilizan. Y yo me quedé, y dice, claro, se utilizan productos químicos para esterilizar la barrica entre añada y añada. Pero yo no he leído nada sobre eso, no tengo ni idea. Porque en una misma añada, si es mucho tiempo, incluso se podría utilizar cierto consorcio durante el envejecimiento de un vino en barricas. Pero eso en Rioja no, en Rioja, esos son los trasiegos. O sea, quiero decir, esas son las soleras que, por ejemplo, se hacen en Jerez. Pero tú en Rioja, en principio, dejas envejecer. No sé. Yo no he leído nada de eso, te digo. Y nosotros no lo hemos testado, porque nosotros el punto máximo que hemos llegado a testar microbioma es en el mosto. Pero normalmente es el mosto una vez prensado. Y además, de hecho, intentamos que sea lo más tempranamente posible, porque si no, en cuanto empieza la fermentación alcohólica, vas a encontrar un 60-70% de levaduras, Saccharomyces cerevisiae, Mesnicobbia, Torulaspora, Hanseniospora, y te va a enmascarar mucho todo lo demás que está ahí, porque claro, luego una vez que acaba, las que despuntan ahí son Enococcus oeni, todos los lactobacillus en hacer la fermentación maloláctica. Sí, nosotros hemos llegado hasta el inicio de comenzar mostos. Menudo curro, ¿eh? O sea, Este está bonito. no, te lo digo porque a mí, como yo estoy acostumbrado más a la parte humana,
ya me parece complejísimo todo lo que es la microbiota intestinal, porque yo digo, menos mal que hay métodos rápidos, muy eficientes de secuenciación. Encima la inteligencia artificial te va permitiendo hacer digamos, una conjunción de datos, una organización de datos que no sé cuántas personas bien coordinadas necesitarías para hacer eso. Entonces, yo lo que veo es que este holobionte, que tú decís el holobionte, que es el entorno de planta y tal, es complejísimo. A mí me parece que es que lo del suelo, la bacteriología y más que hay, porque hay nematodos y tal, es terriblemente complejo. Entonces, claro, ahí a veces hacer cosas de estas, puedes ir sacando conclusiones, pero coordinar todo eso, porque date cuenta que es un holobionte metido dentro de otro holobionte, es decir, es Gaia al final. Entonces, lo que yo veo en todos los datos que se van sacando por todo el sistema, sea de secuenciación de genomas, de determinación de transcriptos, por ejemplo, y tal, para ver expresión, que también es otro dato importante, pero muy difícil de coordinar, ¿no? Tú puedes determinar, por ejemplo, una microbiota humana, que también puede ser esto, pero un grado de complejidad mucho mayor. Es decir, tú puedes saber qué es lo que hay y en qué proporción está, y en un momento determinado, porque es muy variable. Y gracias. Ahora, ¿qué pinta, o sea, qué papel juega cada uno en cada ecosistema? Depende de del tema de los metabolitos secundarios del metaboloma. Entonces, claro, ¿eso quién lo hace? Y eso es clave, porque tú acabas de mencionar la interacción de señales químicas, como pasa en el sistema inmune, son señales químicas al final. Es un lenguaje de moléculas que, ya ves lo difícil que es en un sistema controlado como el sistema inmune, pero es que ahí yo lo veo una cosa dificilísima. Y además, cada vegetal o cada entorno vegetal es diferente. Porque ya ves que los distintos ecosistemas, cómo permite tal. Entonces, a mí me parece dificilísimo. Es complejísimo. Lo estás diciendo y digo, madre de Dios. Para mí es un sistema muy complejo, porque es verdad que el humano es muy complejo. Claro. Pero, a ver, claro, también es verdad que yo, por ejemplo, en los proyectos que hacemos de humana, a veces, claro, te vas a un sistema más sencillo, que a veces es ratón, modelo animal. Pero es que aquí, tu sistema sencillo... Claro, yo cuando paseo por el centro del vino, que alguna vez vamos los domingos por allá, y digo, ahí están los viñedos experimentales del gobierno, y el domingo pasado pues estaba medio lloviendo. Y dices, bueno, pues tal, pero más que mañana sube a 20 grados. Entonces, para mí, es verdad, es un sistema súper complejo. Y por eso hay muchísima bibliografía sobre, en general, suelos y tal, pero específicamente de viñedo hay muchísimo. Casi todo donde más es metataxonomía, con lo cual ya tienes unos sesgos brutales en la parte del análisis. Y luego, claro, empiezas el compartimento, porta-injerto, injerto, las añadas, o sea, es muy complejo. Yo creo que al final lo que nos tenemos también que centrar un poco es en ver el core microbioma, ¿no? El microbioma core, que es lo que tenemos siempre ahí. Pero claro, tu microbioma core seguramente no sea el que te va a dar las diferencias, es el que te da la base de lo que ocurre. Es muy complejo. Y aparte, vosotros tenéis, o hay estudios que comprueben la resiliencia del sistema. Es decir, cómo soporta un sistema concreto que más o menos está controlado desviaciones de factores físicos y químicos que le permitan Pues mira, esa en el caso de bacteria y hongos se sabe que los hongos son mucho más resilientes que las bacterias. Y luego, en el caso, por ejemplo, esto yo lo hablaba mucho con Raquel, nematodos y microartrópodos son muy estables. O sea, se modifican con prácticas agrícolas, pero que, por ejemplo, a nivel de clima son muy, muy estables en los suelos. Si el suelo está sano, son muy estables. Entonces, claro, depende también de lo que estés analizando. Y luego hay una capa muy importante que a mí me parece súper interesante, pero es tremendamente compleja, que es el viroma. Ver qué hacen los virus ahí. Porque, claro, y tenemos los bacteriófagos, que están jugando un papel muy importante. Y ese, por ejemplo, hay poquísimo hecho. Acaba de salir un artículo hace un par de meses sobre metaviroma, y además en tronco leñoso, porque hay enfermedades víricas en tronco y son importantes. Entonces, claro, es un sistema muy complejo. Es muy complejo. Lo paradójico es que te entra una filoxera y te lo arruina todo.
Sí, bueno, y la todo se filosera viene al abajo. final es un Bueno, que es lo insecto que, pasa en bueno, general pero... con los patógenos, tienen mecanismos que derrumban el sistema. No, y luego es un tema, nosotros, por ejemplo, en algunas de las muestras hemos detectado patógenos bacterianos, o sea, están ahí, pero cuando hemos hecho el seguimiento a ver si eso no produce enfermedad, o sea, está ahí, es un patógeno... Nosotros también nos pasa igual. Tenemos Exactamente, patógenos en o sea, potencia y hay gente que tiene patógenos que en otra persona lo matan, pues no, eso ya depende de la constitución de cada uno. O sea, si nosotros como especie Homo sapiens no hay dos pacientes iguales y no hay No, aquí efectos no. de, digamos, de cosas estas, imagínate tú en este Aquí es mundo. muy complicado. Pues te digo que yo lo veo... A mí el sistema me parece complicado y también por eso entiendo que cuando vemos la bibliografía es muy difícil hacerte una imagen nítida de lo que pasa. Inteligencia artificial. Se puede ir siendo reduccionista por partes y luego que la inteligencia artificial ate los cabos. Es que yo no Hay muy creo- poco hecho en ese Claro. sentido, ¿eh? Bueno, Pero- es complejo, por eso cuando lo decías. Bueno, una cosa más sencilla es decir, ¿qué naturaleza tiene la cubierta mate de las uvas? ¿Es cérea? Sí, es cerea. Es cérea. Es cerea, ¿Y sí. vosotros sabéis la ruta metabólica que produce Sí, la cera? sí. Sí, a ver, yo no quiero decir, sí. El grupo de Pablo, además, eso es un operón que está en una zona del genoma, además hay una duplicación, el tempranillo que no produce, lo que tiene es la deleción de una de las repeticiones, no completa, de manera que sí que produce una pequeña cutícula, pero mucho más fina, prácticamente imperceptible. Y luego ya una cosa, curiosidad, que yo hace tiempo, hablando con los microbiólogos y tal, los médicos, resulta que había, es curioso, porque además creo que se publicó y además ahora acaba de salir en la prensa hace pocos días y tal, que es que un señor lo paran a hacer el test de alcoholemia y resulta que da positivo, bastante positivo. No sé si te suena el caso, te suena, ¿no? Y entonces resulta que el hombre jura, por sus muertos, que él no bebió. Entonces, nada, trae la multa y no, aquí da tal, bueno, resulta que pasa otra vez y le vuelve a pasar lo mismo. Entonces ya empezaron a hacerle pruebas. Y resulta que lo que se encuentran es en la microbiota un Saccharomyces, creo que era, que le estaba produciendo la fermentación alcohólica al intestino. O sea, menuda papeleta, que tienes que llevar el microbiota a la Guardia Civil y explicarle lo que es eso. Pues es curioso, porque yo sé que me dijeron ellos que lo habían publicado, una cosa exótica, y esto no se conoce, y el otro día leí que si se había publicado algo más a gran escala sobre ese mismo fenómeno. Yo lo vi en prensa general, ¿eh? Lo leí O sea por que encima, no- sí que lo había escuchado y además Sí, lo sí, leí sí. así de reflejo y dije, mira, un Saccharomyces colonizando intestinos. Pues sí, mira, estamos apañados. A ver qué vamos a hacer ahora. Tener que meter a un test. Que le pongan un fungicida No y bebes, lo que pasa chispún. es que actúas de Cuba. O que le hagan un trasplante de microbiota y ya está, al pobre hombre. No lo sé, o meter un mutante que no Le busca metan todo. una mesnicovia o algo así. No sé, pero eso es curioso, porque ya te digo, es una Guerra cosa. biológica, in vivo. Vale, gracias. Gracias, Manolo. Vale. Bueno, gracias María por la charla y por responder también a todas nuestras preguntas. La próxima charla va a tener lugar el 5 de marzo, así que os esperamos aquí de nuevo dentro de un par de semanas.